Me llamo Melanie Wright, tengo 32 años y hasta hace 6 meses creía saber lo que era ser infiel, y lo sabía. Todo cambió después de una cirugía de columna que me dejó completamente dependiente. Apenas podía moverme. Necesitaba ayuda incluso para ir al baño. Estaba allí, con un dolor que parecía desgarrarme el alma, cuando descubrí que mis padres habían vaciado mi fondo de emergencia, y no era para cubrir algún imprevisto médico ni nada por el estilo. Usaron cada centavo para pagar un viaje de lujo a las Bahamas. Mis padres siempre han dependido económicamente de mí, pero eso sobrepasaba todos los límites. La confianza no se rompe de golpe, muere poco a poco, con cada mentira, cada manipulación, hasta que un día te das cuenta. Se acabó. No hay manera de arreglarlo. Pero antes de contarles cómo descubrí todo esto, cuéntenme en los comentarios desde dónde lo ven, y si alguna vez han tenido que alejarse de algún familiar para protegerse, suscríbanse al canal. No están solos. Crecí en Denver, en un barrio de clase media. Nuestra casa no era la más grande de la calle, pero era bastante cómoda. Desde fuera, todo parecía estar bien, pero tras la puerta, el caos era constante, sobre todo económico. Mi padre, Harold, era gerente de ventas. Ganaba bien, pero también tenía una adicción al juego que amenazaba nuestra estabilidad mes tras mes. Mi madre, Nancy, trabajaba a tiempo parcial como recepcionista. El resto del tiempo lo dedicaba a encubrir los errores de mi padre y a calmar sus emociones. Recuerdo despertarme un día, a los 7 años, con los gritos en la cocina, la imagen de mi madre llorando, agitándole los extractos bancarios en la cara, quedó grabada en mi mente. ¿Cómo pudiste hacer esto otra vez? El alquiler vence la semana que viene. ¿Y él? Simplemente miraba fijamente su taza de café, murmurando algo sobre una apuesta que lo tenía todo a favor. Estas escenas se convirtieron en la banda sonora de mi infancia. A los 12 años, ya había aprendido a esconder el dinero de mi cumpleaños y el de la niñera en un libro falso en la estantería. No era para comprar nada especial, era puro instinto de supervivencia. Sabía que si no lo escondía, el dinero desaparecería misteriosamente en cuanto a mi padre le ocurriera otro de sus imprevistos. Pero el golpe más duro llegó a los 16 años. Trabajaba veranos y fines de semana en una cafetería local, ahorrando cada centavo para mi sueño de ir a la universidad. Mis padres siempre decían que habían creado un fideicomiso para mí desde que nací. Nunca había visto un extracto, pero confiaba en ellos. Me juraban que el dinero estaba seguro y que seguía creciendo, hasta que un día llegué temprano a casa del trabajo porque no me sentía bien, y los escuché hablando en la sala. «Melanie no tiene por qué enterarse», dijo mi padre. «Lo reemplazaremos antes de que se dé cuenta. Harold, gastamos ese dinero en un tiempo compartido en Florida hace 3 años», respondió mi madre. «No queda nada con qué reemplazarlo». 3 años. Me habían estado mintiendo durante 3 años. Y ahí estaba yo, trabajando hasta la muerte, pensando que estaba contribuyendo a un futuro que ya me habían robado. Cuando los confronté, inventaron excusas improvisadas. Mi padre juró que la acción sería una buena inversión. Mi madre dijo que los recuerdos familiares valían más que una educación universitaria. Ninguno de los dos parecía comprender lo que realmente habían hecho. No se trataba solo de dinero. Se trataba del futuro de su propia hija. Esa noche me cambió por dentro. Fue entonces cuando lo comprendí. Si quería construir algo de seguridad en mi vida, tendría que hacerlo sola, porque contar con ellos, nunca más. En mi último año de preparatoria, hacía malabarismos con 3 trabajos. Trabajé duro. Conseguí una beca parcial para una universidad estatal y solicité préstamos estudiantiles para cubrir el resto. Pensé que por fin estaba empezando a construir mi propia vida, pero el patrón continuó. Cada 2 o 3 meses, mis padres tenían una nueva emergencia. Podía ser una gotera, un coche averiado o la muela de mi padre que necesitaba tratamiento fuera del plan. Mientras tanto, yo apenas dormía, dividiendo mis días entre clases, trabajando en la cafetería, en la biblioteca del campus y haciendo diseño gráfico freelance por las noches. Y aún así, todo lo que hizo falta fue una llamada telefónica con voz entrecortada y promesas vacías. «Hija, en cuanto las cosas mejoren, te devolveremos el dinero». Pero nunca pagaron. Fue en mi 3er año de universidad cuando conocí a Thomas. Era estudiante de negocios, hijo de consultores financieros
y pronto se convirtió en mi primer novio serio. La primera vez que le hablé de mis padres, se quedó atónito. «Esto es abuso financiero, Melanie», dijo con seriedad, después de verme enviarles mis últimos $200 del mes. «Te están explotando». Con el apoyo de Thomas, empecé a poner límites. Abrí una cuenta en otro banco. Dejé de contestar llamadas inmediatamente. Empecé a exigir comprobantes de pago antes de transferir dinero. Mis padres estaban furiosos. «¿Cómo puede nuestra propia hija abandonarnos cuando más la necesitamos?», dijo mi madre, ofendida. Después de graduarme, conseguí un puesto como junior en una agencia de marketing en Denver. El sueldo no era muy bueno, pero era estable, y eso era un lujo en sí mismo. Por primera vez, comencé a crear un fondo de emergencia y a contribuir a mi fondo de jubilación. Estos eran conceptos que, hasta entonces, parecían algo de otro mundo, pero las llamadas de auxilio continuaron, más dramáticas, más creativas. 3 años después, la situación se descontroló. Llegué a casa del trabajo y encontré a mis padres sentados afuera de mi apartamento. Me dijeron que los estaban desalojando y que necesitaban $3,000 para el final de la semana, o se quedarían en la calle. Eso no me sonaba bien. Por primera vez, decidí investigar por mi cuenta. Llamé directamente al casero. Resultó que sí, se habían retrasado, pero solo un mes, no 4, como me habían dicho. No había ninguna orden de desalojo. Cuando los confronté, mi padre se puso a la defensiva y mi madre rompió a llorar. «Solo necesitábamos un poco de ayuda», exclamó. «¿Está mal pedirle esto a nuestra hija, que está tan bien?». En ese momento, todo quedó claro. No veían mi éxito como un motivo de orgullo, lo veían como un recurso, algo que podían aprovechar. Mi estabilidad amenazaba los roles que les gustaban desempeñar, el padre que los sustentaba, incluso si fracasaban, y yo, la hija que los necesitaba. 2 años después, acepté un ascenso que me llevó a Chicago. Esa distancia de 1,600 kilómetros lo cambió todo. Las llamadas de emergencia disminuyeron. Nos adaptamos a un nuevo ritmo. Visitas en días festivos, llamadas semanales que evitaban hablar de dinero. Y así, maduré. En Chicago florecí. 4 años después, era director senior de marketing y tenía un sueldo mucho más alto. Compré un apartamento en un edificio con portero. Aumenté mis aportaciones para la jubilación e incluso empecé a invertir. Por primera vez, me sentí financieramente seguro. Y luego vino el retiro de la empresa en febrero del año pasado. Durante un ejercicio en equipo, sentí un extraño chasquido en la espalda, seguido de un dolor agudo que me bajaba por la pierna. Pensé que solo había hecho un mal movimiento y seguí durante el fin de semana. Pero para el lunes, apenas podía caminar. El médico me pidió una resonancia magnética urgentemente, y los resultados fueron tan alarmantes que me enviaron directamente a un neurocirujano. Cuando llamé a mis padres para contarles, su primera reacción no fue «¿Cómo estás?», ni «¿Todo va a salir bien?». Mi madre simplemente preguntó «¿Tu seguro médico cubre esto? Porque estas cirugías son carísimas». Los resultados de la resonancia magnética fueron peores de lo que imaginaban. 3 hernias graves, presionando la médula espinal. El doctor Keller, neurocirujano, fue directo. «Necesita una fusión espinal. Y la necesita pronto. Ese nivel de compresión puede causar daño nervioso irreversible». Me quedé allí, mirando las imágenes en la pantalla, tratando de comprender cómo algo tan invisible podía doler tanto y cambiar tanto mi vida. Mi columna vertebral, literalmente el cimiento de mi cuerpo, se estaba derrumbando. A los 32 años, el doctor Keller fue directo al grano. Explicó que tendría que extraer los discos dañados, insertar estructuras de titanio y fusionar varias vértebras. La recuperación sería difícil. Estaría de baja laboral durante al menos 6 semanas y las 2 primeras requerían reposo casi absoluto. «Necesitarás a alguien contigo en todo momento», enfatizó. «No te duches solo, prepares comida ni vayas al baño sin ayuda». Esa noche volví a casa e hice lo que siempre hacía. Planifiqué. Hice listas. Hablé con recursos humanos sobre la cobertura de bajas por enfermedad. Llamé a mi casero para pedirle que instalara barras de apoyo temporales en el baño. Calculé mis gastos y transferí $25,000 de mi cuenta de ahorros
a un fondo de emergencia para esta época. Crecer en un caos financiero me enseñó una cosa: siempre esperar lo peor y estar preparado. Cuando llamé a mis padres para contarles, me quedé atónita. Por primera vez en mucho tiempo, se ofrecieron a ayudar. «Podemos quedarnos en tu habitación de invitados», dijo mi madre. «Tu padre se está tomando unos días libres. No deberías pasar por esto sola, cariño». Sonaba sincero, incluso cauteloso, pero conocía mi historia con ellos. Sabía que las promesas podían sonar bien, hasta que se convertían en deuda. Esa noche llamé a mi mejor amiga Stephanie. Estaba acurrucada en el sofá con una almohadilla térmica en la espalda, sintiendo el dolor aumentar con cada respiración. «No sé si sea buena idea», confesé. «¿Y si convierten esto en otro drama financiero? Estaré totalmente vulnerable». «No tienes muchas opciones», respondió con realismo. «Si pudiera, lo dejaría todo y me iría ya. Pero 6 semanas es imposible. Tus padres están jubilados, ¿verdad? Quizás se hayan mudado. Quizá ahora sea diferente». Tenía razón. Mi padre se había jubilado de las ventas el año pasado. Mi madre llevaba un tiempo sin trabajar en el sector. Incluso se habían inscrito en un curso de finanzas comunitarias. Quizás habían madurado. Quizás yo estaba siendo injusto, anclado en el pasado. «Solo asegúrate de establecer límites claros», me advirtió Stephanie. Desde el principio, a medida que se acercaba el día de la cirugía, la ansiedad se apoderó de mí. No era solo el miedo a la cirugía en sí, sino el miedo a entregarme por completo a la ayuda de mis padres. Me quedé despierta toda la noche. Repasé todo 1000 veces. Los medicamentos que había pedido, la comida del refrigerador, los suministros de recuperación que había comprado, el baño que había adaptado. Cuando llegaron, lo confieso, no parecían los mismos padres que me criaron. Mi padre me llevaba la compra sin quejarse. Mi madre organizaba mis medicamentos por día y hora. Escucharon atentamente cada instrucción preoperatoria. Lo anotaron todo durante la última cita con el Dr. Keller. Fue surrealista. Por un instante, me permití creer que realmente habían cambiado. La mañana de la cirugía, ya en el hospital, mientras la enfermera me preparaba el acceso en el brazo, mi padre me tomó la mano y dijo algo que me destrozó. «Esta vez, no te fallaremos, Melanie. Sabemos que hemos cometido muchos errores en el pasado, pero ahora queremos hacer lo correcto». Yo quería tanto creer. Antes de que me llevaran al quirófano, tuve una última conversación con ellos, sobre dinero, por supuesto. Hay un sobre en mi cajón con mi tarjeta del seguro, algo de efectivo y la tarjeta de débito del fondo de recuperación. El PIN es mi fecha de nacimiento. Úsala solo para lo que necesites. Medicamentos, comida, lo esencial. El seguro cubrirá el resto. «No te preocupes por eso ahora», dijo mi madre, acariciándome el pelo. «Solo concéntrate en mejorar, cariño». Cuando me desperté de la cirugía, comprendí que nada había salido según lo planeado. El daño fue mucho mayor de lo esperado. El Dr. Keller tuvo que fusionar otra vértebra y durante el procedimiento se dañaron varios nervios. El dolor era insoportable, un nivel que nunca antes había sentido. «Al menos 10 semanas para que puedas volver, aunque sea a tiempo parcial», me informó al día siguiente. «Y durante el primer mes, tu movilidad será extremadamente limitada». Esa noche, lloré sola en la habitación del hospital, no solo por el dolor, sino por darme cuenta de que, después de todo lo que había construido, volvía a ser completamente dependiente. Años de lucha por ser autosuficiente, y solo bastó una fractura en la columna para que todo se derrumbara. 3 días después de la cirugía, me dieron de alta. Volver a casa fue un alivio, y al mismo tiempo, una sorpresa. Mis padres parecían muy preparados. Mi papá había reorganizado la sala para acomodar una cama de hospital. Mi mamá había congelado porciones individuales de comida. Me ayudaron a ir al baño, me administraron mis medicamentos y estuvieron atentos a todo lo que necesitaba. Al 5.º día, mi padre me dijo: «¿Ves, hija? Ya no somos esa pareja que te decepcionó. Hemos cambiado». En ese momento quise creer, pero la primera semana fue un mar de dolor, medicación, siestas inquietas y una adicción humillante. No podía ducharme, no podía vestirme, ni siquiera podía prepararme un vaso de agua. Tenía un dolor constante, un dolor que me hacía preguntarme si alguna vez volvería a sentirme humana. Aunque parecían útiles, comencé a notar algunas cosas extrañas. A menudo salían juntos,
diciendo que tenían que hacer un recado, pero regresaban horas después, a menudo sin traer nada que supuestamente habían ido a comprar. Cuando les preguntaba por qué llegaban tarde, siempre era vago. «Tráfico», decía mi padre. «Cola en la farmacia», añadía mi madre. A principios de la segunda semana, con la mente un poco más despejada entre los medicamentos, comencé a notar conductas que realmente me molestaban. Estaban revisando mi correo antes de dármelo. Vi a mi madre mirando mi teléfono mientras yo fingía dormir, y cada vez que entraba en una habitación en silla de ruedas, sus conversaciones se silenciaban en un abrir y cerrar de ojos. Con cada día que pasaba, mi desconfianza crecía. Sorprendí a mi papá usando mi laptop durante horas y cerrando la pantalla rápidamente cuando le pregunté qué estaba haciendo. «Solo estoy mirando los resultados de béisbol», decía, pero estaba casi seguro de haber visto abierta la página web de mi banco. Hasta que una tarde, cuando mi madre me ayudaba a acostarme después de una dolorosa sesión de fisioterapia, mi padre se acercó con una sonrisa forzada. «Hija, llegaron unas facturas médicas. ¿Anotaste tu contraseña del banco en algún sitio? Sería más fácil si nos encargáramos de ello». Aunque estaba aturdido por el dolor, algo dentro de mí se encendió. El seguro debería haber cubierto prácticamente todo. «Usa la tarjeta de débito que te dejé». «¿Para eso está?» «Sí, pero algunos proveedores exigen el pago antes de activar el seguro», insistió. «Sería más práctico si tuviéramos acceso directo a su cuenta». Mi madre intervino con esa dulce voz. «Melanie, estás muy débil. Deja que nos encarguemos de esto. Estamos aquí para ayudarte». Ese día, estaba agotada. La sesión de fisioterapia me había dejado devastada. Solo quería tomarme la medicación y desmayarme. Discutir parecía imposible. En contra de mi instinto, le di acceso limitado a una cuenta de uso diario, la que usaba solo para facturas médicas. «Eso es todo», dije. «Nada más». «Claro, cariño», dijo mi madre, apretándome la mano. «Solo queremos aliviarte». Pero después de ese día, todo cambió sutilmente. Empezaron a dedicarme menos tiempo. A veces, mi vaso de agua estaba vacío durante horas. Mi medicina llegaba tarde. Cuando pedía ayuda para ir al baño, podía ver una incomodidad mal disimulada en sus rostros. Recibí un mensaje de Stephanie preguntándome si podía venir a visitarme el fin de semana. Cuando se lo comenté a mis padres, su reacción fue inmediata. «Aún no estás lo suficientemente fuerte para recibir visitas», dijo mi madre con firmeza. El médico fue claro: reposo absoluto. Pero recordé exactamente lo que había dicho el Dr. Keller. Se recomendaban las visitas de amigos para prevenir la depresión durante la recuperación. «Este fin de semana no es posible», dijo mi padre. «Tenemos compromisos importantes. No podemos reprogramarlo». Empezaba a sentirme aislado, atrapado, completamente a merced de dos personas que, día tras día, parecían cada vez menos interesadas en mi bienestar. Los artículos básicos comenzaron a escasear. Mis analgésicos, la comida del refrigerador, incluso el papel higiénico. Cuando mencioné esto, mi papá abrió los ojos como platos. «Pero si fui de compras hace 2 días, quizás lo tenía. Pero lo que fuera que había comprado, no estaba allí». Fue una noche durante la tercera semana que escuché algo que no debía escuchar. «Ni se dará cuenta», dijo mi padre en voz baja. «Apenas puede ir al baño sola». «Harold, no sé», respondió mi madre vacilante. «¿Y si lo comprueba? ¿Desde cuándo Melanie revisa sus cuentas de inversión a diario? Para cuando se recupere, lo tendremos todo resuelto». Sentí una opresión en el estómago. Y no era por la cirugía. ¿Estaban conspirando para acceder a mis inversiones? Solo les había dado acceso limitado a una cuenta corriente para gastos médicos. Nunca les había dado permiso para acceder a toda mi vida financiera. A la mañana siguiente, mi madre se sentó en el borde de mi cama con una expresión inusual, seria, calculadora. «Melanie, querida, han surgido algunos gastos inesperados con tu cuidado». En ese momento, mi instinto me activó. «¿Qué tipo de gastos? El seguro debería cubrirlo prácticamente todo». «Sí, pero hay cosas que el seguro no cubre», respondió ella, apartando la mirada. «Alimentos especiales, suministros médicos, transporte. Tu padre y yo lo hemos estado cubriendo, pero nuestros ahorros se están agotando. La tarjeta de débito que dejé tiene saldo», le recordé. «¿La rechazaron?» «No, funciona bien», dijo rápidamente.
pero estábamos pensando en esa reserva que mencionaste antes de la cirugía. Los 25,000 que ahorraste. Quizás necesitemos usar 10,000 para algún equipo especial que recomendó el médico. ¿Qué equipo?, pregunté con recelo. El doctor Keller no me mencionó nada parecido. Es una silla de recuperación, dijo mi padre apareciendo en la puerta. Ayuda a la circulación y previene lesiones. Pero el seguro la considera un lujo. Creemos que la necesitas. El dolor me consumía y la medicación me estaba volviendo loca. La idea de algo que pudiera acelerar mi recuperación parecía razonable. A pesar del creciente malestar, finalmente cedí. Solo 10,000, repetí. Y quiero ver el folleto de esa silla. Claro, cariño, dijo mi madre, apretándome la mano. Te lo traemos cuando hagamos el pedido. 2 días después, llegó la bomba. Vamos a tener que volver a Denver unos días, anunció mi padre durante el desayuno. Tu tío Steve tiene problemas de salud. Necesitamos ayuda. ¿Tío Steve? Apenas lo recordaba. Habían hablado 2 veces en sus vidas como mucho. ¿Desde cuándo eran tan cercanos como para dejarlo todo y correr hacia él? ¿Y yo qué? ¿Quién me va a cuidar aquí?, pregunté, sintiendo que el pánico me invadía. Todavía no podía ni ducharme sola, y mucho menos cocinar. Ya hemos contratado a una enfermera, me aseguró mi madre. Vendrá mañana y noche para encargarse de lo esencial. No estaremos fuera más de 5 días. Antes de que pudiera hacer más preguntas, mi padre añadió: dejamos su información de contacto en la nevera. Pagamos por adelantado, con tu tarjeta. No te preocupes. Y esa misma tarde, se fueron a toda prisa. Dijeron que llamarían en cuanto llegaran a casa de su tío. La comunicación nunca se produjo. Intenté contactarlos a ambos esa noche. Sus teléfonos saltaron directamente al buzón de voz. Al día siguiente, lo mismo. Más tarde, recibí un mensaje de mi mamá. Creo que olvidamos los cargadores. Y la señal aquí es pésima. La enfermera ya estará aquí. Te queremos. Algo andaba mal. Muy mal. La enfermera sí apareció, pero solo 1 hora por la mañana y otra por la noche. Suficiente para un baño rápido con esponja y una ida rápida al baño. El resto del tiempo, solo, hambriento, sediento, con la caja de medicinas a solo unos pasos, que no pude alcanzar cuando sonó la alarma. Al tercer día de su ausencia, oí girar una llave en la puerta. Por un instante, sentí alivio. Pensé que habían vuelto. Pero era Stephanie. Entró con bolsas de la compra. ¡Sorpresa!, dijo emocionada. Hasta que me vio, se detuvo en seco, horrorizada. Debía de tener un aspecto destrozado. Llevaba días sin ducharme. Llevaba la misma ropa. Estaba rodeada de vasos vacíos que no podía llenar. Melanie, ¿qué demonios ha pasado aquí?, dijo, tirando todo al suelo y corriendo hacia mí. ¿Dónde están tus padres? La enfermera de abajo dijo que se fueron del país hace días. Lloré de alivio y de vergüenza. Entre sollozos, le conté a Stephanie sobre la supuesta emergencia del tío Steve. Me escuchó en silencio. Me ayudó a ir al baño. Me trajo agua fresca y me dio mi medicina atrasada. Sus ojos se oscurecieron al abrir el refrigerador y ver que casi no había nada dentro. Aquí pasa algo muy raro, dijo mientras empezaba a guardar la compra. Te dejaron así, prácticamente desatendida. Fue entonces cuando sacó su teléfono celular del bolsillo. Vi algo extraño esta mañana. Necesito enseñártelo. Me entregó el dispositivo con Instagram ya abierto. Allí, publicada apenas 4 horas antes, había una foto de mis padres, pero no con ningún tío enfermo. Estaban en una playa preciosa, brindando con champán, con trajes de baño nuevos que nunca había visto. La ubicación marcada: Resort y Spa de lujo en Gran Bahama. El título era como un cuchillo girando dentro de mí. Gracias a nuestra maravillosa hija por hacer posible este viaje de ensueño. 25 años de matrimonio merecen una celebración a la altura. Bendiciones. Viajes de lujo. Sentí náuseas. Literalmente. Me temblaban las manos cuando le pedí a Stephanie que me trajera mi portátil. Inicié sesión en mis cuentas bancarias y con solo unos clics confirmé lo que ya temía. Mi fondo de emergencia estaba casi vacío. En los últimos 3 días, me habían retirado $18,000, casi el doble de los 10,000 que habían pedido un equipo que nunca existió. Sube a revisar su habitación. Susurré. A ver si dejaron algo. Stephanie regresó unos minutos después, con los ojos como platos y una carpeta en la mano.
Dentro estaban los recibos de reserva, 10 días de alojamiento, todo incluido en el resort, pasajes aéreos de primera clase, paquetes de spa e incluso un crucero privado al atardecer. El total, un poco más $16,000. Las fechas mostraban que todo estaba reservado. 2 semanas antes de mi cirugía, no fue algo improvisado. Fue un plan premeditado para robarme cuando estaba más indefenso. Pero aún había más. Las capturas de pantalla de los correos electrónicos mostraban que el regalo del 25 en tu aniversario de bodas llevaba meses preparándose. Usaron mi número de tarjeta de crédito para pagar los depósitos, mientras me abrazaban, diciéndome que me cuidarían. Planeaban abandonarme. Me desplomé. Me temblaba todo el cuerpo de tanto llorar. Las lágrimas me llegaban con espasmos de dolor en la columna recién operada. Stephanie me abrazó con sumo cuidado, llorando también, con la cara pegada a mi pelo sucio. Confié en ellos. Repetía una y otra vez. ¿Cómo pudieron hacerme esto? Intenté llamar. Saltó directo al buzón de voz. Envié mensajes. Fueron entregados, pero no respondidos, hasta que finalmente llegó una única respuesta de mi madre. Hay poca señal en la granja de Steve. Todo está bien aquí. La enfermera te está cuidando muy bien. Besos. La mentira fue tan absurda, tan cruel, que mi cuerpo reaccionó físicamente. Mi corazón se aceleró. Mi visión se nubló, y el dolor en la columna aumentó hasta un nivel insoportable. Asustada, Stephanie llamó al Dr. Keller. Como estaba en cirugía, envió a un colega, el Dr. Patel, quien acudió de inmediato. Después de examinarme, me miró con seriedad. Su presión arterial es peligrosamente alta. Este nivel de estrés puede comprometer seriamente su recuperación. La fusión requiere estabilidad, y el estrés físico interfiere con ese proceso. Ella ajustó mi medicación y me recomendó que hiciera todo lo posible para reducir el estrés emocional. ¿Cómo? Dime. ¿Cómo puede alguien ignorar que sus padres la traicionaron y la dejaron morir sola mientras ellos celebraban el atardecer con mi dinero? Después que el doctor se fue, Stephanie tomó el control. Llamó a su novio, James, quien vino con su hermano. Recogieron todas las cosas de mis padres y las metieron en bolsas de basura. Stephanie llamó a un cerrajero y cambió todas las cerraduras de mi apartamento. Mientras tanto, me comuniqué con el banco y congelé todas las cuentas que aún tenían saldo. Fue entonces cuando nos enteramos. Mis padres también habían intentado acceder a mis cuentas de inversión. Por suerte, la autenticación de 2 factores impidió su acceso. «Necesitas un abogado», dijo Stephanie con voz firme. «Esto es explotación financiera. Es abuso. Es lo mismo que les pasa a las personas mayores, solo que en tu caso, fue contra una persona con discapacidad temporal. Yo simplemente asentí, incapaz de decir nada. Ese día, en cuestión de horas, perdí a mis padres. Por segunda vez en mi vida. La primera vez fue cuando descubrí que me habían robado el fondo universitario. La segunda vez fue ahora. Me dejaron solo, vulnerable, para volver a robar. Esa noche, Stephanie se quedó conmigo. Durmió en el sofá junto a la cama de hospital que ocupaba mi sala. Por primera vez desde mi cirugía, pude descansar de verdad. No era solo mi cuerpo el que estaba exhausto, sino también mi mente la que finalmente se sintió segura. Alguien que realmente se preocupaba por mí me cuidaba. Exactamente una semana después, mis padres regresaron. Entraron a mi apartamento usando la llave vieja. El cerrajero no había podido cambiar las cerraduras a tiempo debido a las restricciones de Colorado. Se detuvieron al ver a Stephanie en el sofá y a mí en la silla de ruedas, mirándolos con una mirada que, supongo, lo decía todo sin necesidad de palabras. Estaban bronceados, relajados, llevaban bolsas de recuerdos y vestían ropa nueva. Por un momento el silencio lo absorbió todo. Entonces mi papá intentó sonreír, como si nada hubiera pasado. «Ya volvimos. Steve está mucho mejor ahora. Stephanie, ¿quién te dejó entrar?» «Déjate de dramatismo», dije con voz firme, para mi propia sorpresa. «Sabemos dónde estabas realmente». El rostro de mi madre osciló entre la confusión y el pánico antes de recomponerse. «¿De qué estás hablando? Estábamos en la granja de Steve. Como te dijimos». Stephanie entregó en silencio su celular con Instagram abierto, en la foto de los dos brindando en la playa. A mi madre se le fue la sangre del rostro.
A mi padre se le puso rojo intenso. «¡Revisaste nuestras cosas!», gritó, intentando cambiar la situación. «Invadiste nuestra privacidad. Me robaste 18,00 dólares», respondí. «Mientras estaba aquí sin poder ir al baño sola, me dejaste sin cuidados para poder beber champán en la playa». «Vaya, Melanie», empezó mi madre, con esa dulce voz que siempre usaba cuando quería manipular. «Fue un malentendido. Lo íbamos a devolver». «¿Cuándo?», pregunté. «¿Cómo? ¿Con qué dinero?». «¡Por Dios!», espetó mi padre. ¿Tienes idea de lo estresante que es cuidar a alguien después de una cirugía? Escucharte gemir de dolor, ayudarte a ducharte. Necesitábamos recargar energías. Lo miré con la boca abierta. «Así que ustedes, chicos, robó de mí, de tu hija, que yacía indefensa tras una cirugía grave». «No es robar», intervino mi madre. «La familia ayuda a la familia. Después de todo lo que hemos hecho por ti». «¿Y qué fue eso exactamente?», pregunté en un susurro. «Me robaron el dinero de la universidad. Me pidieron prestado dinero que nunca devolvieron. Me dejaron sola cuando ni siquiera podía alcanzar mis medicinas». «¡Nosotros te criamos!», gritó mi padre. «Te dimos un techo. Todo lo que tienes hoy, la universidad, el trabajo, este apartamento, empezó con nosotros. Así que sí, usamos el dinero para un viaje. Una parte es nuestra por derecho». La forma en que lo dijo, como si fuera obvio, fue impactante. Para ellos, mi éxito era un patrimonio familiar, mi cuenta bancaria, una extensión del sacrificio paterno, y mi fragilidad, un detalle inconveniente. La enfermera que contratamos fue perfectamente adecuada, se defendió mi madre. «No te dejamos completamente sola. Venía 2 horas al día», interrumpió Stephanie. «Cuando llegué, Melanie no tenía agua ni comida. No se había duchado en días. Su medicación estaba completamente descontrolada». «No es culpa nuestra», insistió mi padre. «Pagamos por atención integral, con mi tarjeta de crédito», añadí. «Y pagaron 10 horas a la semana. No es cuidado a tiempo completo. Tengo los recibos». A medida que el debate se intensificó, empezaron a surgir otras verdades. Le habían dicho al portero que se iban porque otros familiares venían a ayudarme. Reprogramaron la entrega de mis medicamentos hasta después de su regreso. Cancelaron las sesiones de fisioterapia, alegando que estaba demasiado cansado para asistir. «Has comprometido mi recuperación», dijo con la voz entrecortada. «El médico tuvo que venir aquí deprisa porque mi presión arterial subió peligrosamente por el estrés». «Exageras», replicó mi padre. «Tu columna se recuperará, sí, y sin dramas». «No, gracias a ustedes», murmuró Stephanie apretando los dientes. Mi madre usó entonces su arma más antigua, las lágrimas. Su rostro se derrumbó en ese llanto ensayado y familiar. El llanto que siempre aparecía cuando quería eludir la responsabilidad. «Cometimos un error, ¿vale?», dijo. «Pero seguimos siendo tus padres. No puedes abandonar a tu familia. Por dinero». «No se trata de dinero», respondí con firmeza. «Se trata de confianza, de cariño, de no abandonar a tu propia hija cuando depende completamente de ti». El rostro de mi padre se endureció. «¿Y entonces? ¿Nos vas a castigar por un solo error?». «¿Un solo error?», repetí, incrédulo. «Es un patrón de vida, y sí, tendrá consecuencias». «De acuerdo», dijo secamente. «Si no pueden perdonar a sus padres, vámonos. Quiero ver cómo se las arreglan sin nosotros». Mi madre abrió mucho los ojos. Esta no era la respuesta que esperaba de su hija víctima. En su guión mental, yo debía perdonar, comprender y continuar el ciclo de dependencia y explotación. «Si sales por esa puerta», dije en voz baja, pero con una convicción que resonaba en mi interior, «no esperes ser bienvenido de nuevo, ni en mi casa, ni en mi vida, y mucho menos cerca de mi dinero». Por un instante, vi la duda pasar por los ojos de mi padre, pero el orgullo habló más fuerte. «Vamos, Nancy. Nuestra hija ingrata ya ha tomado una decisión». Mi madre dudó. Por primera vez, vi verdadero miedo en su rostro. «Melanie, por favor. Nos equivocamos, pero lo vamos a arreglar». «No», dije con una claridad mordaz. «Nunca lo arreglas. Nunca lo reconoces. Por favor, deja mis llaves en la mesa cuando te vayas». En ese momento me elegí a mí mismo. Elegí mi salud, mi futuro, mi paz. Cuando se marcharon, con los hombros de mi padre rígidos por la indignación
y mi madre temblando con lágrimas ensayadas, una mezcla de dolor y alivio me invadió. Stephanie me apretó la mano. Hiciste lo correcto. Lo sé, respondí con lágrimas corriendo en silencio. Ojalá hubieran sido los padres que merecía. En el momento en que la puerta se cerró tras ellos, me di cuenta de que mi vida había cambiado. De verdad, ya no había vuelta atrás. No después de lo que habían hecho. Con la ayuda de Stephanie, comencé a cortar sistemáticamente cualquier vínculo que pudiera permitirles volver a hacerme daño. El primer paso fue separar todo financieramente. Pasé horas al teléfono con el banco. Cerré cuentas. Abrí otras en otra institución. Cambié contraseñas, preguntas de seguridad, contactos. Congelé mi crédito. Fue entonces cuando descubrí algo aún peor. Durante ese periodo, cuando fingían cuidarme, intentaron abrir 3 tarjetas de crédito a mi nombre. Lo bueno es que los pedidos requerían una llamada de verificación, y como iban directo a tu celular, no pudieron completarlo, explicó el encargado del centro antifraude. La profundidad del golpe solo aumentó. Cada día surgían nuevas pruebas de cómo todo estaba planeado, de cómo vieron mi vulnerabilidad como una oportunidad. Stephanie se quedó conmigo 2 semanas. Durmió en el sofá y se turnó con su novio para traer provisiones. Juntos, organizamos un horario con otros amigos cercanos. Todos nos turnamos para asegurarnos de que nunca más estuviera sola, nunca más me dejaran desamparada. El contraste entre su genuino cariño y el abandono de mis padres fue marcado, y a la vez liberador. Por primera vez, comencé a comprender lo disfuncional que había sido mi familia. 3 días después del enfrentamiento, llegó la primera llamada. Mi madre lloraba tanto que apenas podía hablar. Por favor, Melanie. Nos equivocamos muchísimo. Ahora lo entendemos. Tu padre es demasiado orgulloso para decirlo. Pero, te necesitamos. ¿Me necesitas a mí o a mi dinero? Pregunté sin temblar. Es injusto, sollozó. Somos tus padres. ¿Acaso eso no cuenta para nada? Fue todo, respondí. Por eso me dolió tanto tu traición. Luego vinieron los ataques masivos, llamadas, mensajes, correos electrónicos. Cuando bloqueé los números, empezaron a llegar correos electrónicos con nuevas cuentas. Cuando los filtré, empezaron a llegar cartas escritas a mano. El tono cambiaba constantemente, entre arrepentimiento y acusación. Tenemos derecho a ser parte de tu vida después de todo lo que sacrificamos por ti. Fue solo un error. Estás siendo cruel. ¿No puedes perdonar a tus propios padres? Leí cada mensaje con una mirada cada vez más distante. Era el mismo ciclo de manipulación emocional que había normalizado toda mi vida. El doctor Patel me recomendó a un terapeuta especializado en abuso financiero familiar. Las sesiones estaban abriendo viejas heridas, pero también revelando patrones que nunca había cuestionado. Patrones que ahora, finalmente, estaba lista para romper. Una semana después de cambiar las cerraduras, recibí una llamada que casi me hizo tambalear. Era mi abuela, la madre de mi padre, con quien siempre había tenido una relación muy estrecha. Su voz tembló, y por un instante, también mi corazón. Melanie, cariño, tus padres me dijeron que has cortado por completo el contacto con ellos. Están destrozados. Pase lo que pase, se puede resolver. La familia es la familia. Respiré profundamente antes de responder. Abuela, ¿te dijeron por qué lo hice? Dijeron que te enojaste por un malentendido sobre el dinero durante tu recuperación. Pero, cariño, todos cometemos errores. Así que se lo conté. Todo. El robo, el viaje de lujo, la mentira, el abandono. Al otro lado de la línea, el silencio se prolongó tanto que pensé que había colgado. ¿Abuela? ¿Estás ahí? Sí, dijo finalmente, en un tono que nunca antes le había oído. No lo sabía. Nos contaron una historia completamente diferente. Y entonces, como si el universo estuviera poniendo a prueba mi resistencia, apareció otro personaje en esta narración, mi hermano Ryan, 5 años menor. Vivía en Seattle. Nunca fuimos muy unidos. Me fui de casa para ir a la universidad cuando él era adolescente. Siempre fue el protegido, el favorito. Nunca se sintió presionado como yo. Y por esa misma razón, nunca vio lo que pasaba entre bastidores en nuestra familia. Mamá y papá dijeron que te volviste loco, dijo sin rodeos al teléfono. Que los medicamentos te volvieron paranoico. Que los acusaste de robar cuando solo querían ayudarte. Solté una risa seca.
¿Mencionaron el viaje de lujo al Caribe mientras ni siquiera podía levantarme de la cama? ¿Qué viaje? Dijeron que te estaban cuidando las 24 horas del día y que te asustaste. Le pedí que revisara sus perfiles en redes sociales. Las fotos, los pies de foto, los brindis con champán. Habían olvidado que la evidencia digital no desaparece con mentiras. Al otro lado de la línea, silencio, seguido de una serie de malas palabras. Dios mío, Mel, no tenía ni idea. Les están diciendo a todos que tienes problemas mentales. Ryan resultó ser un aliado inesperado. Confirmó que nuestros padres también le pedían dinero, alegando que era para mis gastos médicos. Ya lo había enviado. $200. Dinero que, por supuesto, nunca he visto. Pero el episodio más perturbador ocurrió 3 semanas después de la ruptura. Mi fisioterapia iba bien. Ya podía caminar distancias cortas con un andador. Estaba en la cocina, preparando té, cuando sonó el intercomunicador. «Señorita Wright», dijo el portero, «sus padres están abajo. Dicen que es una emergencia y quieren subir». Mi corazón se aceleró. «No dejes que suban». Respondí con firmeza. «No quiero verlos». 20 minutos después, otra llamada del portero. «Se niegan a irse, señorita. Están armando un escándalo en el vestíbulo. ¿Quiere que llame a la policía?» «Sí», dijo, respirando agitadamente. «Y dile que tengo documentación de explotación financiera». La policía llegó y tomó declaraciones. Mis padres, como era de esperar, se presentaron como padres preocupados con una hija confundida después de la cirugía, pero los agentes pidieron hablar conmigo en privado. Les mostré extractos bancarios, publicaciones en redes sociales y solicitudes fraudulentas de tarjetas de crédito. No se presentaron cargos ese día, pero los agentes fueron claros con ellos. Debían irse y no regresar. Esa noche llamé al abogado que Stephanie me había recomendado. «Necesito hacerlo oficial», dijo. «Necesito protección legal. De mis propios padres». Se llamaba Catherine Jensen, experta en abuso financiero familiar. A los pocos días, envió una carta formal exigiendo la devolución de los fondos robados y una orden de no contacto. Cuando lo recibieron, la guerra cambió de escenario. Mi madre empezó a publicar en Facebook diciendo que los había abandonado en su momento de necesidad. Etiquetó a amigos en común y parientes lejanos. «Por favor, oren por nuestra hija, quien le dio la espalda a su propia familia. Los problemas de salud mental pueden afectar a cualquiera». Los comentarios fueron una muestra de apoyo hacia ellos y un juicio contra mí. Quienes me conocían desde niña y que no se molestaron en escuchar mi versión, aceptaron su versión sin cuestionarla. Solo Ryan y algunos amigos cercanos me defendieron. El dolor de este nuevo rechazo fue intenso, pero aún así, dolió menos que continuar el ciclo dañino que me estaba destruyendo poco a poco. Todas las noches, al irme a la cama, incluso con el dolor de la fisioterapia, me repetía: «No solo estás reconstruyendo tu cuerpo, estás reconstruyendo tu historia, tu visión de familia, tu sentido de valía, y esta vez, ya no me iba a abandonar por nadie». Lo más difícil de recuperarse del abuso financiero familiar, explicó mi terapeuta, no es la pérdida, es la culpa. Crecemos escuchando que la lealtad familiar es lo primero, que perdonar a nuestros padres es una obligación, que el amor verdadero significa aceptarlo todo, incluso ser explotado. Pero el amor sano no se aprovecha de la vulnerabilidad de nadie. 6 semanas después de la cirugía, recibí una llamada de Ryan. «Descubrí que le hicieron lo mismo al tío Steve», dijo con la voz llena de indignación. «¿Recuerdas la operación de corazón que le hicieron hace unos 5 años? Le ofrecieron ayuda y acabaron vaciándole la pensión. La familia lo mantuvo todo en secreto para evitar el escándalo. En otras palabras, no fui solo yo, ni solo Ryan. Mis padres eran unos depredadores financieros empedernidos, siempre atacando a los más débiles». Ese descubrimiento selló mi decisión de una vez por todas. Estaban fuera de mi vida, para siempre. 2 meses después de la cirugía, volví a trabajar desde casa a tiempo parcial. Mi cuerpo se recuperaba más rápido que mi corazón, pero podía ver progreso en ambos, y por primera vez comencé a construir una nueva red de apoyo, basada en el respeto mutuo, no en la presión emocional o la deuda eterna. «No solo te estás recuperando de una cirugía»,
dijo Stephanie una noche mientras cenábamos en mi apartamento reformado. Te estás recuperando de toda tu infancia. Ella tenía razón. A medida que mi columna, ahora sostenida por placas y vértebras fusionadas, se iba haciendo más fuerte, precisamente en los lugares donde se había roto, la fisioterapia se convirtió en mi nueva brújula. Cada sesión me agotaba, pero también me hacía sentir un poco más fuerte, más viva, y cuando el dolor parecía insoportable, mi terapeuta, Daniel, siempre repetía la misma frase: la sanación no es lineal, pero es posible. Comencé a aplicar esto en mi cuerpo y en mi alma. Hubo días en que me dolió muchísimo, física y emocionalmente, pero otros días miraba atrás y veía lo lejos que había llegado. 3 meses después de la cirugía, pude caminar distancias cortas sin ayuda. A los 4 meses, ya trabajaba turnos completos desde casa, y a los 6 meses, me dieron el alta para volver a la oficina a tiempo parcial. Pero ese apartamento, donde había experimentado tanto dolor y traición, ya no se sentía como un hogar para mí. Con el permiso de mi médico, comencé a buscar otro lugar, un nuevo comienzo, un espacio que no tenía la marca de la ausencia de mis padres, pero fue moldeado por mis nuevas necesidades, prioridades y libertad. Encontré un bonito apartamento en planta baja en un barrio tranquilo, sin escaleras, con puertas anchas que se adaptaban a dispositivos de movilidad y un pequeño patio donde podía sentarme al sol. Mudarse de casa fue físicamente agotador, pero emocionalmente liberador. En este proceso descubrí quién realmente pertenecía a mi vida. Stephanie fue mi apoyo. Organizó la mudanza, me ayudó con todo y venía todos los días a ver cómo estaba. Ryan, a pesar de nuestra antigua relación distante, voló desde Seattle para ayudarme con lo que mis amigos no podían cargar. Mis compañeros de trabajo organizaron entregas de comida para la primera semana en la nueva casa. Esto es lo que significa tener una verdadera familia, dijo Ryan una noche mientras cenábamos con Stephanie y James, rodeados de cajas sin abrir. Gente que aparece, no gente que se aprovecha. Su perspectiva había cambiado por completo desde que descubrió quiénes eran realmente nuestros padres. Empezó a compartir sus propias experiencias, peticiones de ayuda disfrazadas de emergencias, chantajes emocionales cuando no podía contribuir, manipulaciones sutiles que nunca había notado. Hasta ahora, yo era el niño mimado porque nunca lo cuestioné, admitió. Pero incluso antes de todo esto, estaba despertando. La Navidad pasada, papá me pidió dinero para una operación médica. 2 semanas después apareció con un juego de palos de golf nuevo. La parte final de la reconstrucción requirió ayuda profesional. Contraté a una consultora financiera especializada en recuperación de fraudes. Sandra fue fundamental. Me ayudó a reconstruir mi fondo de emergencia, reforzar la seguridad de todas mis cuentas y diseñar un plan sostenible para el futuro. El abuso financiero deja tantas cicatrices como el abuso físico, dijo en nuestra primera cita. Parte de la curación es volver a aprender a confiar en ti mismo y en tu dinero. Y yo estaba preparado para ello. Sandra tenía razón. Me di cuenta de que dudaba antes de hacer cualquier compra, por pequeña que fuera. Me preguntaba si merecía gastar dinero en mí, temerosa de agotar recursos que podría necesitar, si me abandonaban de nuevo. Esta hipervigilancia era agotadora, pero poco a poco empezó a disminuir. A medida que reconstruía mi seguridad financiera con nuevas medidas, nuevas estrategias y nuevos límites. Los intentos de mis padres por reconectarse se hicieron más espaciados, pero también más desesperados, a medida que se hizo evidente que yo no cedería fácilmente. Aproximadamente 6 meses después de la cirugía, llegó una carta que era diferente a las anteriores. Era de mi madre. Estamos haciendo terapia. Estamos empezando a comprender cómo nuestro comportamiento te lastimó. No esperamos perdón, pero queremos que sepas que estamos tratando de cambiar. No fue exactamente una disculpa. No hubo mención directa de lo que habían hecho. Ninguna propuesta de reparación. Ninguna solicitud clara de reconciliación. Solo una vaga insinuación de una posible mejora, que podría ser real o no. Le llevé la carta a mi terapeuta, el Dr. Martínez, durante nuestra sesión semanal. ¿Y qué quieres hacer con ello?, ella preguntó. No lo sé, confesé. Una parte de mí quiere creer que pueden cambiar.
Otra parte piensa que es solo otra táctica para volver. Ambos podrían tener razón. Ella dijo, puede que realmente quieran cambiar y aún así representar un riesgo para tu salud emocional. La pregunta es, ¿qué límites necesitas, independientemente de sus intenciones? Esta pregunta seguía martilleándome la mente. Si alguna vez fuera posible restablecer algún tipo de relación con mis padres, necesitaba condiciones claras y no negociables, reconocimiento pleno de lo que hicieron, devolución íntegra del dinero robado, compromiso con la terapia continua, respeto absoluto por mi autonomía, emocional, financiera y personal. Escribí estas demandas en una respuesta formal, enviada a través de mi abogado. Su reacción me diría todo lo que necesitaba saber. El primer aniversario de mi cirugía llegó en un día frío y soleado de otoño. Lo celebré con una pequeña reunión de la familia que había elegido para mí. Stephanie y James estaban allí. Ryan, que voló desde Seattle solo para estar conmigo. Compañeros de trabajo que se hicieron amigos. Vecinos que me ayudaron en mi recuperación. Nos sentamos en el patio de mi nuevo apartamento, brindando por mi columna de acero, como bromeaban algunos. Un brindis por Melanie, dijo Stephanie levantando su vaso, quien descubrió su fuerza de voluntad en más de un sentido. Todos se rieron, incluyéndome a mí. El chiste me habría dolido hace 6 meses, pero ahora podía verle el humor a la metáfora. Mi cuerpo y mi corazón se habían fortalecido, justo donde se habían roto. Esa noche, después de que todos se habían ido, recibí una llamada inesperada de mi abuela. Tus padres participaron hoy en una intervención familiar. Ella dijo, directo al grano. Fue el tío Steve quien lo organizó. Después de escuchar lo que te hicieron, varios familiares los confrontaron sobre el patrón de abuso financiero. Mi corazón se aceleró. ¿Y cómo reaccionaron? Tu padre salió temprano de la habitación. Ella suspiró, pero tu madre se quedó. Y, sorprendentemente, tu padre regresó al cabo de 1 hora. Ambos aceptaron participar en un programa de rehabilitación financiera, supervisado por la familia, sin acceso al dinero de nadie, transparencia total, seguimiento terapéutico continuo. No fue perdón, ni reconciliación, pero fue el primer tiempo que la familia reconoció que había un problema real y que era necesario abordarlo. Sentí que se me quitaba un peso de encima, una carga que ni siquiera sabía que aún llevaba, la de ser la único dispuesto a nombrar el abuso por lo que fue. 2 semanas después, llegó otra carta de mis padres, diferente de todas las anteriores. Allí estaban, un informe detallado de cuánto se ha retirado de mis cuentas, un reconocimiento directo del daño causado, un plan de retorno elaborado con su asesor. No hubo ninguna solicitud para reanudar el contacto, solo un acto de responsabilidad. Leí esa carta varias veces, prestando atención a lo que estaba presente y a lo que no fue. Presente, reconocimiento, ausente, manipulación, culpabilización, drama emocional. No lo fue todo, pero lo fue, algo real. Después de hablar con el doctor Martínez, decidí permitir contacto extremadamente limitado. Un correo electrónico de actualización mensual. No se menciona el dinero. No hay reunión presencial. Era una pequeña grieta, rodeada de muros, pero fue mi decisión. Mi regreso al trabajo a tiempo completo marcó otro paso importante en mi recuperación. Más que simplemente volver a la rutina, fue una señal de que estaba lo suficientemente completo como para recuperar mi lugar en el mundo. Mis compañeros me dieron la bienvenida nuevamente con una celebración que me hizo llorar. Mi jefe conservó mi puesto, hizo todos los ajustes necesarios y nunca me hizo sentir que mi crisis de salud me restara valor para el equipo. Fue más que un regreso profesional. Fue la confirmación de que aún tenía un lugar en el mundo. Con mi vida profesional estable, comencé a pensar en cómo mi experiencia podría ayudar a otras personas. Con el estímulo del doctor Martínez, creé un grupo de apoyo para sobrevivientes de abuso financiero familiar. En la primera reunión, solo éramos 3. 6 meses después, éramos 15. Cada uno con una historia que se parecía a la mía de alguna manera. Nunca supe el nombre de lo que mi familia me hizo, dijo una mujer en una de las reuniones. Siempre pensé que era egoísta por no querer apoyar a mi hijo adulto, que siempre me pide dinero para emergencias que nunca terminan. Darles a las personas un nombre, un contexto, un espacio seguro para comprender lo que experimentaron, me ayudó a procesar mi propio dolor.
Cada historia validó lo que sentía, reforzó mis límites. No eran una exageración. Que las familias sanas no explotes a quienes son vulnerables. Con el tiempo, Ryan y yo hemos construido una relación más estrecha que la que tuvimos cuando éramos niños. Durante una de sus visitas, tuvimos una conversación que lo resumió todo. ¿Alguna vez temes que nos volvamos como ellos?, preguntó mientras caminábamos por la orilla del lago. ¿Que llevemos en la sangre ser tóxicos con el dinero? Todos los días, confesé. Pero luego recuerdo las decisiones que tomamos. Devolviste el dinero que papá te pidió, aunque eso significara retrasar tu viaje. Nunca le he pedido a nadie que comprometa su seguridad financiera por mí. Ryan asintió. Estamos rompiendo moldes, dijo, y eso se acaba con nosotros. Casi 2 años después de aquella cirugía, que comenzó con un estallido en la espalda durante un retiro del equipo, mi vida era irreconociblemente mejor. Mi columna estaba más fuerte que antes. Mis finanzas, seguras y bajo mi control. Mis relaciones eran menos frecuentes, pero mucho más profundas. Se basaban en el respeto mutuo, no en la deuda emocional. Pero la mayor transformación fue interna. Reescribí mi comprensión de la familia. La sangre define la biología, pero son las acciones las que definen los vínculos. La verdadera familia, ya sea la que naces o la que eliges, respeta tus límites, está presente cuando la necesitas, te anima en lugar de agotarte. La última vez que hablé con mi padre fue por teléfono, una llamada cuidadosamente estructurada y supervisada por su terapeuta. Me preguntó algo que, hace años, me habría destruido. ¿Crees que algún día nos perdonarás por completo? Pensé tranquilamente antes de responder. Te he perdonado lo suficiente para desearte lo mejor, esperando tu recuperación, querer que sean mejores de lo que eligieron ser, pero no lo olvidaré, y nunca más me pondré en una posición en la que puedas lastimarme. No era la respuesta que quería, pero era la verdad. Y después de toda una vida de dejarme de lado para proteger a los demás, decir mi verdad sin disculpas fue la forma de sanación más profunda que jamás pude imaginar. Si alguna vez has tenido que establecer límites difíciles con alguien de tu familia, comparte tu historia en los comentarios. ¿Cómo lidiaste con la culpa y la presión externa? ¿Qué te ayudó a mantenerte firme en tu decisión? Tu experiencia puede ayudar a alguien que esté pasando por algo similar en este momento. Si este video te habló, deja un me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Está bien protegerte de aquellos que deberían haberte protegido. Gracias por escuchar mi viaje, y nunca lo olvides, el amor verdadero se construye, nunca destruye.